alabanza que sale de corazones verdaderamente agradecidos a Dios. Aleluya, levante su mano y adore, hermano, levante su mano y adore al Espíritu Santo de Dios. Dígale cosas hermosas al Señor en esta noche. Dígale, Espíritu Santo, eres la persona más importante en mi vida. Aleluya, tú eres el ser que llena, Señor, cada espacio de mí. Aleluya, en este momento. Espíritu de gloria, Espíritu de poder, tú que te mueves, aleluya, por doquier, tú que llenas cada espacio, tú que sacias la sed. Espíritu Santo, en esta noche yo te necesito, yo te anhelo, yo deseo que me llenes, yo deseo, Señor, aleluya, crecer más en ti, conocerte, aleluya, conocer lo profundo de ti, Espíritu de gloria. No quiero quedarme, Señor, como un creyente rancio, como un creyente religioso, muerto y vacío. Quiero ser un creyente de fuego, un creyente de verdad, un creyente que transicione multitudes, un creyente que impacte multitudes con tu poder, con tu unción, con tu gloria. Aleluya, hoy es un tiempo de vivificación. Aleluya, en esta noche yo creo que puede haber un Pentecostés nuevo. Creo, aleluya, en mi corazón y mi espíritu, que en esta noche puede haber un derramamiento poderoso del Espíritu Santo de Dios en esta hora. Aleluya, porque vamos a hablar del impacto de un ministerio. Aleluya, en esta noche, y cómo impacta el ministerio de Dios, cómo impacta la gloria de ese Dios, aleluya, al que predicamos. Oh, gloria a su nombre. Hay una unción poderosa del Espíritu de Dios en este lugar. Oh, bendito sea Jesús para siempre. Bendito sea Jesús para siempre. Haga que la atmósfera de su casa cambie, hermano. Haga que el enemigo, si está en su casa, salga corriendo por las ventanas, por las paredes, despavorido, aleluya, como que lo persigue. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. La presencia de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios hace que el enemigo tiemble, hace que el enemigo salga corriendo de los lugares, aleluya. Por eso es que hay que llenarse de Él, hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Levántese de madrugada, ore, clame al Señor, diga, llena mi casa, aleluya, haga pactos con Dios y diga, hasta que tú no me llenes, Señor, aleluya, no dejo este ayuno, hasta que tú no me llenes, no me paro de esta rodilla. No como aquel que quiere doblarle la mano a Dios, no como aquel que quiere hacer que Dios haga la voluntad suya, no, sino como aquel que cree que Dios es poderoso y que si usted siendo malo y yo siendo malo, como padre damos cosas buenas a nuestros hijos, así hará nuestro Dios, aleluya, que le dará el Espíritu Santo a quien se lo pidiese. Eso dice la palabra y yo creo en la palabra. Creo que en esta noche, si pedimos con fe, si clamamos con fe, el Espíritu de Dios descenderá y llenará tu vida. Yo creo en esta noche, aleluya, que Dios puede hacer un Pentecostés en tu casa, en tu vida, en tu corazón una vez más, hacer que el fuego apagado vuelva a encenderse con poder, aleluya. Yo creo que nuestro Dios es un Dios poderoso y que nuestro Dios en esta noche está dispuesto a ministrar tu vida, aleluya. Así que gloria sea a su nombre, aleluya. Y vine a hablar en esta noche del impacto de un ministerio. Oh, gloria a Dios. Yo creo que el Señor en esta noche va a hacer algo maravilloso. Yo no sé cuántos se están conectando allí, expectantes de que Dios no solamente les va a hablar, sino que Dios en esta noche va a hacer algo en tu vida. Aleluya. Si usted se conectó sin ninguna expectativa, yo les recomiendo en este momento cambiar de mentalidad y decir, yo creo que Dios hoy no solamente me va a hablar, Dios quiere hacer algo conmigo. Oh, gloria a su nombre. Dios me llamó para algo poderoso. Dios me llamó para algo grande. Dios me llamó para hacer, aleluya, que las tinieblas, donde yo llegue, las tinieblas se disipen. Oh, gloria a Dios. Dios tiene ese poder para hacerlo contigo. Si tú estás dispuesto, aleluya, a rendirte a Él, a buscarle a Él, a adorarle a Él, a humillarte delante de Él y decirle, Señor, he aquí tu siervo. Aleluya. Mire, eso fue lo que hizo grande a María. Cuando Gabriel le dice que ella va a quedar embarazada, ella sabiendo que esto podía acarrearle la muerte porque no había conocido varón, dice la Biblia. Y ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Aleluya, la voluntad del Señor muchas veces
te va a poner en riesgo de muerte. Aleluya. La voluntad de Dios muchas veces te va a llevar a lugares donde tú dices, Señor, no puedo más, líbrame de esto. Sin embargo, en ese lugar donde Dios te quiere para mostrarte su poder. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice, diga el débil, fuerte soy. En la debilidad del hombre es donde Dios se manifiesta. Cuando nosotros somos capaces de decirle a Dios, Señor, yo no sé qué hacer ahora con esto, no sé cómo me voy a mover, no sé hacia dónde ir, no sé qué decir. Mire, hermano, los mensajes más poderosos, aleluya, los hemos predicado cuando le decimos al Señor, Señor, no tengo nada para el pueblo, pero yo creo que cuando me pare en ese altar, tu gloria va a impactar corazones. Aleluya. Esto no depende del esfuerzo humano. Esto no depende de la sapiencia de cada uno de nosotros. Aleluya. Esto depende de que el Espíritu de Dios quiera hacer algo grande a través de ti. Abre tu Biblia rápidamente en Romanos. Romanos capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo allí. Gloria a Jesús. En el verso 18 en adelante. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Esto es palabra de Dios que viene de los cielos. Aleluya. Aquí veo al apóstol Pablo hablando a los romanos. Pablo no conocía a los creyentes de Roma. Por eso Pablo escribe en los versos anteriores que es básicamente una osadía de él escribirle a los creyentes de Roma. No porque Pablo estuviera buscando beneficiarse de los romanos. El deseo de Pablo es poder impartir algo de lo que él ha recibido de Dios, impartírselo, aleluya, a los romanos para tener cierta gloria en Cristo con los romanos. Pues entendamos claramente que el apóstol Pablo es un apóstol a los gentiles. Y los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Por Pablo aleluya, por medio de Pablo se extendió el evangelio. Pablo dice que desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico hoy es conocida como una ciudad que está en Bosnia. Bosnia, estamos hablando por allá del Medio Oriente, amén, de aquel lado del mundo. Todos esos lugares fueron alcanzados por el apóstol Pablo. Y dije que iba a hablar hoy sobre el impacto de un ministerio. ¿Quién es Pablo? Debo conocer a Pablo para saber cómo Pablo alcanzó todas estas multitudes. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo dice aquí claramente. El apóstol mismo dice, me esforcé. Oiga bien, me esforcé. Alabado sea el Señor Jesucristo. A predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Me llena de gozo esta palabra. Voy a hablar un poquito del apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es conocido como Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia. Era el perseguidor de los discípulos de Jesús. Todo el que se atreviera a nombrar a Jesús automáticamente era perseguido por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso
pudiéramos decir hoy, si, ¿verdad? Como no conocemos a Gamaliel, aquellos que no leen la Biblia no conocen quién era Gamaliel. Gamaliel era un instruido en la palabra, era el maestro de maestros en aquel tiempo, sobre todo lo referente a la ley. Cuando había discusión sobre la ley y no se podían poner de acuerdo en el Sanedrín, todos miraban a Gamaliel como que dice: Gamaliel, sácalo de esta apretura en la que nos encontramos, de este callejón sin salida, como se dice en francés, de este cul-de-sac. Sácanos, Gamaliel, con tu sabiduría de la ley que tú tienes. Y cuando Gamaliel hablaba, era como que Dios había hablado a través de él. Y este hombre, Saulo de Tarso, fue instruido por Gamaliel. Es como que yo sea físico y también tenga, ¿verdad?, capacidades en bioquímica y todo ese tipo de cosas, y que yo diga: no, yo estudié con Newton, con Isaac Newton, luego hice una pequeña maestría hace unos cuantos días con Stephen Hawking. Y usted va a decir: wow, Dios mío, con los más grandes, aleluya, de las épocas en las que vivieron cada uno, con los más grandes tú tuviste contacto, fuiste instruido por ellos, entonces tú también debes ser alguien grande. Oh, gloria al nombre de Dios. Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo, aleluya, el que es conocido como Pablo, en principio fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre arrogante. ¿Por qué? Porque conforme a la ley era un hombre irreprensible, dice la palabra. Nadie podía juzgar a Saulo de Tarso conforme a la ley de Dios dada por Moisés. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba cumplir, se esforzaba por cumplir la ley. Por eso, cuando estos hombres empiezan a predicar un nuevo testamento, empiezan a predicar algo nuevo, empiezan a hablar de un nuevo pacto en alguien que ellos no conocen, un tal Jesús de Nazaret, ellos dicen: pero ¿y qué es lo que esta gente está predicando? Vamos a buscarlo, a perseguirlo, a encerrarlo, a matarlo, a destruirlo, hasta exterminarlos. Y Saulo de Tarso tenía tanto poder, Saulo de Tarso tenía tanta autoridad, aleluya, que logró buscar cartas con el Sanedrín, con los 70 que se reunían, los poderosos sacerdotes de aquel tiempo, los religiosos poderosos, y él consiguió cartas para apresar en Damasco a los hombres que mencionaran el nombre de Jesús. ¿Y qué sucede, hermanos queridos? Aleluya, que cuando iba camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Él se le aparece en visión y le habla desde el cielo. Una luz destellante lo tumbó del caballo y todos conocemos esa historia que pasó allí. Hay un mensaje poderoso, el cual no he podido subir por el audio, que no salió muy bien grabado, que hablaba de un encuentro que lo cambia todo. Precisamente hablando del encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. Pero en esta noche vengo a hablarte del impacto de un ministerio. El impacto que causó el ministerio de este hombre. Alabado sea Jesús de Nazaret. Cuando Saulo se convierte, Saulo inmediatamente, hermano, él no esperó que le dieran escuela dominical. Él no esperó que le dieran clase bíblica. Él no esperó que le dieran la doctrina de la iglesia. Pablo se paró de allí donde se encontraba cuando Ananías puso la mano sobre sus ojos y las escamas se cayeron. Pablo se levantó de ese lugar y fue inmediatamente a predicar al lugar donde él había ido a encerrar y a matar. La historia tuvo un giro de 180 grados para Saulo de Tarso, que ahora era conocido como Pablo. Y ahora aquel que iba a destruir fue a sembrar vida y fue a sembrar verdad y fue a sembrar el amor de Jesucristo. Por eso cuando él llega y empieza a predicar en Damasco, los hermanos que estaban allí, que querían salir corriendo de la sinagoga, aleluya, no encontraban por dónde salir. Y cuando Pablo dice: paz a vosotros, y empieza a predicar el evangelio, esta gente es impactada por ellos. Los primeros que fueron impactados por ellos fueron los judíos en esa sinagoga en Damasco, porque Saulo era un perseguidor, porque Saulo era uno de los grandes fariseos religiosos de la época. Pero al tener un encuentro con el Espíritu de Dios, el ministerio de perseguidor cambió en el ministerio de perseguido y predicador del santo evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y por eso estoy hablando en esta noche del impacto de un ministerio. Oh, gloria. Nosotros como pastores, los ministros de Dios, muchas veces queremos poner freno a los hijos de Dios que están hambrientos, deseosos por predicar, por anunciar el evangelio. Recuerdo cuando me convertí. En mi primera semana prediqué mi primer mensaje en una reunión en una casa.
La gloria sea para Dios. Pero desde que me convertí fue chocante para los que trabajaban conmigo. ¿Sabe por qué? Porque al día siguiente me aparecí con una Biblia y empecé a predicarle lo que la Biblia decía. Alabado sea Dios. Y en ese momento yo decía, ¿y qué mosca le picó a este hombre? Pero qué mosquito le picó. Pero ayer era un hombre con una boca sucia, malapalabroso, un hombre perverso de corazón, y hoy es un santo renovado, hasta el rostro le ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque el impacto del ministerio más grande sobre la tierra chocó con esta persona. Aleluya. Y que el impacto del ministerio del ser que vengo a hablarte en esta noche tuvo un encuentro con Pablo. Y entonces Pablo, de ser perseguidor, se convirtió en perseguido, y de ser perseguidor se convirtió en predicador del evangelio a los gentiles. Aleluya. De ese Pablo yo te hablo en esta noche, porque la gloria no es de Pablo, sino de aquel que causó el impacto en el ministerio de Pablo. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe usted qué llama la atención en esta palabra que leímos? Pablo le está escribiendo a los romanos. Y Pablo dice, he tenido mucho tiempo deseando ir a vosotros para impartirle algún don especial, para que aquello que yo he recibido, los dones poderosos de Dios que yo he recibido, la palabra de ciencia, de sabiduría, el don de discernimiento, el don de hablar de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de fe, el don de milagros y todos esos dones maravillosos, el don de servicio, el cual tenía el apóstol Pablo. Aleluya, esos dones yo pueda poner mis manos sobre ustedes, y el que no tenga el don lo reciba, y el que no tenga el Espíritu lo reciba, y el que no sea bautizado reciba bautismo en ese momento. El deseo de Pablo no era ir a enriquecerse, no era recibir gloria de los hombres. El deseo del apóstol Pablo era impartirle algo a ellos. Oh, gloria a Dios. Y si hoy ministramos en las redes sociales es porque queremos también impartirle algo a aquel que recibe la palabra. Nuestro deseo es que la palabra de Dios cale tu corazón. Estoy hablando del impacto de un ministerio. Aleluya. Y Pablo me dice a mí, aquí en la lectura que hemos tenido, dice el apóstol Pablo que desde Jerusalén él partió hasta Ilírico predicando el evangelio. Desde Jerusalén hasta Bosnia, cada rincón del imperio romano, cada rincón de Jerusalén, cada rincón de Samaria, cada rincón, aleluya, de Corintio, de Efeso, de Galacia, aleluya, cada rincón por allí por donde Pablo se movía siempre había la gloria de Dios. Cada rincón de Asia lo anduvo Pablo predicando el evangelio. No sé si se recuerdan que cuando Pablo estuvo orando queriendo ir a Bitinia a predicar el evangelio, el Espíritu le dijo no. Y de noche vio un varón macedonio que le decía, pasa a este lugar y ayúdanos, pasa, ven a Macedonia y ayúdanos, ven, trae algo que tú tienes para nosotros en este lugar, porque Dios te envió para este lugar. Y él fue y descendió en aquel lugar en obediencia al Espíritu Santo. Y habiendo obedecido al Espíritu Santo, allí impartió vida, impartió dones, sanó personas, el evangelio se multiplicó de manera poderosa. Pero lo que más me impacta del apóstol Pablo es que él dice, yo me esforcé. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. ¿Y sabe por qué me impacta esto? Porque hoy muchos de nosotros somos pocos esforzados en llevar el evangelio de Jesucristo. Y si hoy el mundo está como está, la culpa no es del mundo, la culpa es de la iglesia de Jesucristo. Y vengo diciendo esto hace tiempo, porque el Espíritu cada vez que lo pone en mi corazón tengo que decirlo. La culpa es de la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia haciendo luz se escondió y se puso debajo de una mesa, se guardó en 4 paredes y dejó de predicar a Jesús. Y se conformó con que habían 5 o 6 salvos allí, y el mundo fuera estaba perdiéndose, y el mundo fuera estaba sin Jesús, y el mundo fuera estaba ahogado en pecado, en maldad, aleluya, y la iglesia estaba muy tranquila y reposada en el templo. Hoy Dios cerró los templos. Y Dios ha establecido estas plataformas para que su palabra llegue, para que su palabra penetre, porque hoy desde esta plataforma se han convertido más personas que las que se convirtieron en la iglesia estando abierta, cuando las iglesias estaban abiertas. Hoy este lugar es un lugar donde el impacto del ministerio de la persona que yo te hablo en esta noche está llegando. Y dirá usted, yo estoy hablando de Pablo. No, en breve tú sabrás de quién te estoy hablando. Porque aunque Pablo es mi ejemplo, es porque es el humano que tomo como instrumento en esta hora para llevarte la palabra del ministerio de la persona que te estoy hablando. Y veo aquí al apóstol esforzarse, buscar por todas las vías, llevar el evangelio en los lugares donde Cristo no había sido predicado. Pablo dice, no, ya
de Jesús, ya le han hablado, hay 100 iglesias ahí en Ibicea, no voy a predicar allí, me voy para un rincón en Cancalarrana, por ahí, que ahí no hay iglesia, ahí nadie ha predicado. Pablo, señores, tenemos que entender que Pablo, de ser el más grande o uno de los más grandes de los fariseos, un hombre con autoridad y con poder, se convirtió en el esclavo de Jesucristo, y ahora este ser agarra y lleva el evangelio, aleluya, donde quiera que no hubiese sido predicado en aquel momento, donde quiera que nadie ha escuchado de Jesús, ahí llega Pablo con Jesús en la boca y dice: vengo a hablarle del que salva, del que sana, del que liberta, del que transforma, del que cambia, aleluya. Y lo más impactante de Pablo es su testimonio. Cada vez que Pablo testifica de cómo él conoció a Jesús, de cómo fue transformado, la gente queda anodada, la gente queda: wow, pero ¿y cómo es esto posible? ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Fue que Jesús me encontró en el camino del pecado y la maldad y la muerte, y hoy me salvó. En agradecimiento a eso me convierto en un esclavo de Jesucristo y alcanzo al que está perdido, porque también tiene derecho a encontrar la salvación que me encontró a mí, porque nosotros no encontramos la salvación. La salvación no se encuentra a nosotros. Aleluya. Y si usted hoy es salvo, tiene que darle muchas gracias a Dios, porque dice la palabra que nosotros nos acercamos a Jesús cuando Dios nos quita el velo. Gloria a Dios. Así que el ministerio del apóstol Pablo se esforzó en ir a cada rincón del mundo conocido a llevar a Jesucristo. Hermanos, da pena que hoy nosotros no queremos salir al frente de la iglesia a hacer una campaña. Claro, en el tiempo que no había cuarentena. Ahora hay que respetar la cuarentena. No estoy mandando a nadie a violar la cuarentena. Pero en el tiempo que no había cuarentena, salir al frente de la iglesia a predicar el evangelio, solamente 3 o 4 hermanos lo hacían. Y Pablo se esforzó. Y oiga esto: Pablo, para no ser carga a sus hermanos, se dedicó al oficio que él tenía cuando era civil, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál era el oficio? Hacer carpas, tiendas de campaña para la gente que venía a adorar a Jerusalén. Por eso con Aquila y Priscila, usted lo ve allí en una de las historias en Hechos, que él está haciendo carpas para no ser carga a la iglesia, porque él se sustentaba a sí mismo. Y algunos fieles que sustentaban el ministerio de Pablo, pero por amor, no porque Pablo se lo pidiese, sino porque ellos veían el esfuerzo de Pablo, el deseo de Pablo de alcanzar a otro. Y ellos decían: hay que ayudar a este hombre, hay que honrarlo con lo que sea. Entonces le sustentaban el ministerio por amor a Jesucristo a través de Pablo. Hermanos, y estoy hablando del impacto de un ministerio, y le voy a dar la gloria que gloria merece. Oiga esto: el apóstol Pablo en ningún momento se toma la gloria. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, Pablo está reconociendo que no fue él, que él es un instrumento de Dios, y que el que ha hecho las cosas es Dios. Amén. Y él dice: lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y oiga esto: lo hizo como, lo hizo con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo se esforzó. Y Pablo, el impacto del ministerio de este hombre llamado Pablo, no es él, sino el Espíritu Santo. Y por eso vengo a hablarte del impacto de un ministerio. El mayor impacto en el ministerio de los hombres, el que nosotros tenemos como hombres, como seres humanos, el que nos ha impartido por Dios, es solamente posible a través del impacto del Espíritu de Dios sobre nosotros. Entonces yo vengo a hablarte de la persona del Espíritu Santo en esta hora, porque el impacto de su ministerio sobre la iglesia, sobre Pablo, sobre todos los apóstoles y discípulos y creyentes de todas las épocas, es lo que ha hecho posible que los milagros sucedan, que la gloria de Dios se vea, que la gente se salve, que la gente sea libre. Aleluya. Estoy hablando de la persona más importante aquí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es la persona más importante? Porque es la completa deidad de Dios. Es quien te lleva a Jesús. Es quien te manifiesta al Padre en tu vida. Gloria a Dios. Es quien dirigió la iglesia.
Y el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo que hemos recibido los creyentes. Y hoy Cristo vive en el creyente por medio de su Espíritu. Ya Cristo no está físicamente para dirigirnos, está el Espíritu de Dios. Él nos dirige. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí. Pero ahora, vean esto, que esto sí llama la atención. Él quiere ir a la Roma. Y él le dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Pablo dice claramente, ya he predicado en todos los rincones de esta tierra que es conocida por este lado. Ya no hay más lugar donde Cristo no haya sido predicado. O sea, la labor del Espíritu de Dios o el impacto del ministerio del Espíritu de Dios sobre el ministerio del apóstol Pablo fue grandioso. Hermanos, a veces hay hermanos que se preocupan conmigo y me dicen, pastor, cálmese, coja la cosa suave, descanse. Hermano, Pablo no descansó. Jesucristo no descansó. Jesucristo, después de ministrar en las noches, usted sabe lo que hacía Jesús, se ponía a orar con el Padre, a hablar con el Padre. ¿Cómo podemos descansar si la gente se está perdiendo? ¿Cómo yo puedo cogerlo suave si en la misma iglesia la gente se está perdiendo y se está muriendo? Tengo que orar hasta que yo me muera y ellos se salven, porque el mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo y nos dice claramente, quisiera yo ser anatema, quisiera ser yo un maldito, dice el apóstol Pablo, con que uno, aunque sea de mi pueblo, se salve. Uno de los judíos se salve, o que el pueblo judío se salve. No importa que yo me pierda, si ellos se salvan. Era un amor terrible el de Pablo por las almas. Y hoy somos tan egoístas nosotros, somos tan abrazadores de nosotros mismos y no somos capaces de entregarnos por otro. Cuando Jesús nos dijo que el que sea capaz de poner su propia vida por la vida de otro, entonces ese conoció el amor de Dios. De eso se trata la vida cristiana, ser capaz de poner en riesgo tu propia vida por llevarle el evangelio a otro, por anunciarle, aleluya, que Cristo salva a otro que no conoce, por meterte entre medio de delincuentes y decirle, Cristo murió por ustedes, a gente que está borracha, a gente que está endemoniada, a gente que está drogada, a gente que está armada hasta los dientes, y usted dice, Cristo vino a salvarlo en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Pablo dice, yo me hice judío para los judíos, me hice como que estaba sujeto a la ley, para los que estaban sujetos a la ley yo poder predicarle, con tal de ganarme aunque sea uno. Oh, gloria a su nombre. Y oiga esto, lo que dice Hechos 9, porque hay un propósito por el cual Pablo fue llamado. Dice el Señor Jesucristo, le dice el Señor Jesucristo a Ananías, cuando Ananías replica y dice, pero es el asesino. Él le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y oiga esto, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios, Jesús, no solamente quiere mostrarle lo necesario que es padecer al apóstol Pablo, y a su iglesia. Ninguno de los apóstoles antiguos de la primera iglesia murieron tranquilos en su casa, excepto el apóstol Juan, porque Jesús lo profetizó. Pero ninguno de ellos, los profetas, fueron aserreados, apedreados. Esteban fue apedreado hasta la muerte, o sea, lapidado. A Jacobo, el primer Jacobo, que está en los primeros capítulos de Hechos, le cortó la cabeza a Herodes. O sea, estamos hablando de que había una persecución, de que había guerra en aquel tiempo y la iglesia se mantenía de pie, peleando, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, llevando el evangelio de salvación a las almas perdidas. Y por eso estoy hablando del impacto de un ministerio, porque lo que hizo el ministerio de Pablo grande, como el de los otros apóstoles, fue el poder del Espíritu de Dios sobre ellos. Fue la persona del Espíritu Santo que hizo posible que la iglesia creciera y se desarrollara. Dice la palabra de Dios clarísimamente, alabado sea Dios, y añadía a Dios cada día lo que había de ser salvos. Él los añadía, Dios los añadía. Pero no una iglesia que estaba muerta, no una iglesia que estaba escondida, sino una iglesia que estaba en la calle predicando, una iglesia que estaba vociferando que Cristo les ama, que Cristo salva, que Cristo limpia, transforma, cambia y regenera al ser humano. Y Pablo era un ejemplo de eso, y los apóstoles cada uno era un ejemplo de eso, y cada discípulo de Cristo era un ejemplo de eso. Por eso es que nosotros tenemos que ser ejemplo de eso, de que Él cambia a la gente.
gloria a Dios. No podemos ser cristianos y ser la misma basura que Él supuestamente sacó del mundo. Si yo era un bebedor, ya yo no puedo beber más. Si era un fumador, no puedo fumar más. Si era un adúltero, no puedo cometer más adulterio. Si era un fornicario, no puedo fornicar más. Si era un mentiroso, no puedo mentir más. Si era un ladrón, no puedo robar más, porque Él me limpió. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Y oiga esto, Jesús dice que Él va a llevar su palabra ante los reyes. Y Pablo se encuentra ante el rey Agripa en el capítulo 26 de Hechos. En el verso 27. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El apóstol Pablo era atrevido. Él está frente a un rey y le dice al rey: ¿tú crees en los profetas, rey Agripa? Y no lo deja terminar: yo sé que crees. Cuidado si habla otra cosa. Yo sé que tú crees. Aleluya. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aleluya. ¿Usted cree que fue Pablo que por poco lo persuade a ser cristiano? No. Pablo le está testificando de la gloria del Dios que él conoce y que le salvó. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, el ministerio del Espíritu Santo, obrando a través de un hombre que se esforzaba, que no se callaba, que no se detenía. Eso, mire, hermano, a mí me llena de más potencia y de más fuego y de más poder y de más loquera, la loquera de Dios, ¿verdad? Porque yo digo, si Pablo no se detuvo en ningún momento a quejarse, a llorar, a lamentarse, no, Pablo todo tiempo estuvo predicando, Pablo todo tiempo estuvo buscando donde sembrar una semilla de verdad, donde sembrar una semilla de salvación. Pablo no se sentó a lamentarse, Pablo se levantó y dijo: yo voy a predicar al que me salvó. Y este es el tiempo de predicar al que nos ha salvado, iglesia. Oh, gloria a Dios. Y vemos aquí que Pablo le predicó a todo el mundo hasta que llegó a Roma, aleluya. Y allí, según dice la historia extrabíblica, fuera de la Biblia, allí Pablo murió decapitado, porque era también ciudadano romano. Y de eso yo vine a hablarte en esta noche. Voy a cerrar la palabra del Señor ya. Aleluya. Es el ministerio del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando hablo del impacto de un ministerio, estoy hablando del impacto que causa el Espíritu de Dios cuando viene sobre tu vida. Pablo dejó todo, mis hermanos. Pablo dejó sus riquezas. Pablo dejó su gloria como erudito de la ley. Aleluya, como aquel que se había criado, que se había educado a los pies de Gamaliel. Él dejó toda esa gloria humana con tal de ganar a Cristo. Pero hoy nosotros tememos a perder el trabajo. Hoy tememos a perder a la novia, al novio, al esposo, a la esposa, a los hijos. Porque no, espérate, yo no puedo salir a predicar y si me pasa algo bien, entonces. Porque no tenemos amor a lo que Cristo hizo en nosotros. Miren, hermanos, a mí me sorprende mucho en la Biblia el texto de María, la hermana de Lázaro, cuando está en la casa de Simón el leproso. Que ella está lavando con sus lágrimas los pies del maestro. Estoy terminando casi ya. Y María está allí llorando y con sus lágrimas está allí lavando los pies del maestro y su cabello ella lo estruja. Y me pareciera ver allí a María, gloria a Dios, estrujando los pies del maestro Jesucristo ahí en el piso, llorando de agradecimiento, de gozo ante el maestro, al tener al maestro allí y ella poder tocarlo. Y cuando veo a Simón, malagradecido de Simón, que había sido limpiado de la lepra, Simón que había sido salvado por Jesús, decide dentro de él cavilar en su corazón, si este fuera verdadero maestro o profeta, supiera quién lo está tocando. Y ahí Jesús le interpela y le dice: mira, Simón, si tú tienes dos deudores y uno te debe 500, estoy parafraseando porque es a otro ser, ¿verdad? Y le debe 500 y otro le debe 50 y él perdona a los dos, ¿cuál va a estar agradecido? Simón dice: al que le perdonaron los 500. Y él dice: pues a esta mujer se le han perdonado mucho pecado, por eso ella está agradecida. Hermanos, Pablo, irreprensible ante la ley, o sea que conforme a la ley Pablo no era un pecador. Pero Pablo lo sacaron del más grande de los pecados, mis hermanos, la ignorancia espiritual. Y cuando Pablo es sacado de esa ignorancia espiritual, Pablo dice: no, espérate, yo ahora soy un esclavo del que me sacó de allí. Ahora soy un esclavo de Jesús porque Él me mostró la verdad de mi ignorancia y me ha dado luz
para yo ser, aleluya, ahora luz a otros. Y de eso es que yo te estoy hablando, mi hermano, en esta noche. Es que nosotros tenemos que mostrar ese agradecimiento de alguna forma. Más que yendo a un templo a decir gloria a Dios y a criticar a los hermanos. Alabado sea el Señor. Excúsenme los hermanos que se incomodan. Pero es que hay hermanos que lo que van a criticar a la iglesia y a mirar a fulano y a decir el mensaje no me gustó y la alabanza así está pobre hoy. Gloria a Dios. Vaya a la iglesia a adorar al Rey de Reyes, a exaltarlo, cierre los ojos de chimoso y póngase a glorificar a Dios. Oh, gloria al Señor Jesucristo para siempre. Entonces, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo es el que causa el impacto en los ministerios humanos. Y siempre invito a la congregación y a aquellos que me escuchan. Cuando oramos por un enfermo y es sanado, no es el pastor que lo sana, no es el que ora por usted que lo sana, es el Espíritu de Dios que en el nombre de Jesús ejecuta la sanidad en su vida, ejecuta la liberación en su vida. Por eso cuando a veces usted escucha una alabanza o alguien le dice un Dios te bendiga, oh, gloria al Señor Jesucristo para siempre, usted de pronto empieza a llorar y no sabe qué pasa. Y brevemente le haré esta historia que me ocurrió a mí. Estando en mi trabajo, en un escritorio en el medio tenía un mueble a la derecha, otro escritorio a la izquierda, y tenía dos siervos ahí sentados, una sierva a la izquierda y un siervo a la derecha. Y entra un hombre buscando a uno de mis superiores, y él entra allí y empiezan de una vez los dos hermanos, le brincan encima con el evangelio, y eso está bien. Así de mira, que sé cuánto, y el hombre, no, pero yo soy chofer de un pastor. Y dice, sí, pero eso no te salva, y todo el mundo atacándolo, y estaba callado. Hermano, y todo el mundo atacándole y el hombre lo que se quiere ir. Y yo le digo a los demás, miren, permiso, excúsenme, hagan silencio. Y le dije, hagan silencio a los dos hermanos en Cristo que estaban haciendo lo correcto, diciéndole la verdad al hombre. Pero el hombre estaba, que se sentía bombardeado de lado y lado. Y yo le dije, mira, yo no te voy a juzgar ni te voy a decir nada, excepto esto. Los que querían seguir a Cristo, uno de ellos le dijo, hermano, esa fue el detonante para ese hombre ser tocado por Dios ese día. Él fue a buscar dinero, a pedir un dinero a ese lugar, a una persona que era muy dadivosa y un amigo y hermano en la fe. Y cuando nosotros le dijimos por el Espíritu, uno le dijo, Señor, te seguiré, pero primero, cuando ese hombre escuchó esa palabra, hermano, mire, ese hombre agarró las manos y se la metió en la cara y empezó a llorar, se puso rojo como un tomate y lloraba desesperado como que no sé, algo había pasado en su ser. El Espíritu de Dios le habló a través de nosotros ese día. No con juicio, no con nada, simplemente con una palabra, pero primero déjame despedirme de mis padres, pero primero déjame enterrar a mis padres y despedirme de mis amigos. Aleluya. Siempre había una excusa en el corazón de este hombre y ese día el Espíritu Santo se le enrostró. Tantas veces te he llamado y siempre me dice, pero déjame primero poner en orden mi vida, déjame primero poner en orden mi casa y luego te seguiré. Hermanos, demasiadas excusas para servirle al Dios que te salvó. Oh, gloria a su nombre. Demasiadas excusas para servirle a Dios, a ese Dios que no tuvo excusas para entregarse en una cruz por nosotros. Y ese hombre lloró amargamente allí. Y fuimos y lo abrazamos y lloramos con él. Y ese día el joven, el hombre, se fue de allí salvo. Aleluya, la gloria sea para Dios. Me gozo hoy. Nunca había visto un hombre llorar tan desesperadamente, excepto cuando yo estoy llorando. Amén. Pero ese hombre lloró tan desesperadamente. Y él al final, cuando la persona superior mío sale y le dice, ¿tú me estabas buscando? Él le dijo, sí, pero ya yo recibí lo que vine a buscar y no lo sabía. Él andaba hambriento, hermanos, deseoso de alguien que le diera una palabra que viniera del Espíritu Santo. ¿Usted cree que fueron mis palabras? No, fueron las del Espíritu de Dios que lo confrontaron con su pecado. Los hermanos le habían dicho la verdad, le habían dicho pecador, que era la realidad, le habían dicho que tenía que arrepentirse, que era la realidad, pero él no era confrontado con esa realidad, él era confrontado con la realidad de que siempre le ponía una excusa a Dios. Y en esta noche yo quiero que tú dejes las excusas y permitas que el ministerio del Espíritu Santo obre en tu vida. Que el Espíritu de Dios sea quien te guíe y te dirija como a Pablo, a Asia no, ve a Macedonia. No, a Bitinia tampoco, ve a Macedonia, Pablo, que te quiero. Amén. Y en esta noche, hermanos, esta es la palabra que el Espíritu de Dios me ha dado para ustedes. Y no voy a agregarle nada más porque hasta aquí el Espíritu Santo me ha ayudado.